Si como vimos en las sesiones pasadas, ya en la poesía romántica o en las obras premodernistas, se puede conseguir un diálogo directo, a veces sutil, a veces no, pero sí directo, entre las doctrinas del ocultismo y el espiritismo y nuestra literatura, en la generación siguiente de autores, ya los propiamente modernistas y los vanguardistas, la actitud no sería de diálogo con las doctrinas espirituales, sino más bien de un consumo masivo de cualquier influencia ajena a la literatura y la conversión o transformación de esta influencia en verso lírico o en narrativa o en literatura. En el caso de esta sesión nos vamos a quedar con la lírica porque estamos trabajando por segunda vez poesía para nuestro seminario, pero estas conclusiones o estas ideas sueltas que doy acá se pueden aplicar también a la prosa con total libertad, ¿no? Sin embargo, en la poesía del modernismo y de la vanguardia, insisto, las búsquedas espirituales que empezaron unas décadas antes no solamente están más latentes, sino que se complejizan o se profundizan y adquieren además un mejor estilo literario, ¿no? Hay, sin embargo, varios conceptos que me gustaría que tengan presentes a la hora de leer las obras de este periodo y en especial a la hora de leerlas en clave ocultista o espiritista, ¿no? Por modernismo entendemos a este movimiento que estético y literario que se da en nuestro continente, especialmente en la parte hispana, porque ya el modernismo brasileño es otro tema, existe, pero es otra cosa, eh, que inicia quizás oficialmente, en eso coinciden casi todos los críticos, con la publicación del poemario Azul en el año de 1888 de la pluma de Rubén Darío. Por supuesto, ya José Martí, unos años antes, es considerado modernista, y lo mismo José Asunción Silva, Julián del Casal o Manuel Gutiérrez Nájera. Pero cuando Rubén Darío publica en Valparaíso, pero él es de origen nicaragüense, publica el poemario Azul, se da una transformación muy radical de nuestra poesía. De hecho, Pedro Enríquez Ureña, citado por el profesor Guillermo Sucre, pero conocido también por en muchos ensayos críticos, sentenció en una famosa frase: es posible saber cuando un poema fue escrito después de Darío o antes de Darío, ¿no? Lo que ya nos invita a pensar la transformación tan radical que Rubén Darío trae con la publicación de su poemario en nuestras letras, y con ese texto se modifican, se reconfiguran, se retransforman y se replantean todas las nociones que se tenían de la escritura lírica, del poder, por decirlo de algún modo, del verso y del valor de lo propiamente literario y expresivo, ¿no? Suele decirse que Darío toma a la poesía hispana y la pasa por el filtro de la poesía francesa para darnos un nuevo simbolismo. A mí me parece una visión un tanto imperialista, ¿no? De parte de Francia, o de la crítica francesa, o de la crítica más afrancesada, el hecho de decirlo así, porque también uno puede decir que Rubén Darío lo que hace es volver o retransformar a la poesía moderna a las modas, no a las modas, pero sí a los estilos o a las búsquedas que ya el siglo de oro español proponía o propuso unos 200 y tantos años antes. Sin embargo, no se puede negar que Rubén Darío fue un lector ávido de poesía francesa e italiana, y que mucho de estas búsquedas rítmicas o armónicas que estos poetas tenían, por ejemplo, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé o Arthur Rimbaud, Rubén Darío lo que hace es imitar o emular esta actitud de búsqueda armónica y de búsqueda lírica,
y la lleva o la aplica en la poesía española con una maestría pocas veces comparable, ¿no? Pero también, bueno, insisto, también lo que hace es volver a retrotraer a nuestras letras al siglo de lo español, a la época de Quevedo, de Góngora, de Lope de Vega, de Cervantes. Bueno, claro, al ser en lírica, está más cercano a los dos primeros poetas que nombre. Ahora bien, indiferentemente de que usted se case más con la hipótesis española o con la hipótesis francesa, Rubén Darío transmuta ambas nociones en su obra y lo hace desde Hispanoamérica, ¿no? Y no solamente se populariza en todo nuestro continente, sino que genera una multitud de discípulos e imitadores, y muchos de ellos imitadores inferiores, que lo que hacen es replicar esta búsqueda dariana, ¿no? ¿En qué consistía la búsqueda de Rubén Darío? Bueno, una retransformación del vuelve a descubrir medidas en desuso, el verso alejandrino, por ejemplo, el verso de 14 sílabas métricas, Rubén Darío lo aplica nuevamente en sus propios textos, propone la rítmica interna del verso, no solamente el acento final y esa caída final, que la poesía romántica a veces fallaba un poco en eso, sino que busca una armonía interna casi musical, o mejor dicho, casi no, musical de la lírica, eh, y entiende y enseña que el ritmo es el ritmo y la forma es un fundamento de la poesía. No se escribe en octosílabo nada más por tradición o por costumbre, sino que el octosílabo tiene una rítmica y una métrica que se aplica a algunos, no solo a algunos temas, sino a algunos sentimientos, algunas emociones y algunas sensaciones. Y así con ese respeto, hay que trabajar a la poesía y con esa misma pasión o con ese mismo entusiasmo de la musicalidad y de la lírica, ¿no? Por supuesto, esto eh, viene acompañado de un componente filosófico y religioso que a veces se deja a un lado, porque, bueno, la poesía de Darío, entre sus imitadores y sus detractores, terminó convirtiéndose en escuela, y al convertirse en escuela se convirtió en un centro de ataque, ¿no? De críticos o de poetas que quizás no entendieron su búsqueda, o de otras voces que, siendo hijas de él, fueron posteriores y se opusieron a Darío, ¿no? Eh, el modernismo además reinterpretó la realidad hispanoamericana, pero no mirando a sí misma, no mirando a su entorno, sino mirando a lo exótico, a lo lejano, a lo extranjero, por llamarlo de algún modo, pero como una forma de volver a la interioridad nuestra, como una forma, un desarraigo que no es que era me voy para no estar acá, sino más bien veo afuera para entenderme a mí mismo, ¿no? Este debate es amplio y sí, quizás hubo modernistas que escaparon totalmente de la realidad, que se encerraron, como se dice en la imagen clásica, se encerraron en la torre de marfil y quizás no estaban como muy al tanto de lo que sucedía en nuestras jóvenes repúblicas, lo que les llevó a ser acusados de literatura burguesa o para señoras o aristocrática, ¿no? Y contra esto se alzan nuestros poetas de la vanguardia, que querían un arte quizás más dado a la cotidianidad, a la realidad, a la modernidad, ¿no? En frente a este hastío que tenían nuestros modernistas del mundo material de lo inmediato. Lo que pasa es que nuestros modernistas se obstinaron precisamente de lo vacío de nuestra inmediatez, lo vacío de nuestra contemporaneidad, e intentaron rescatar el valor de lo mítico, el valor de lo espiritual y de lo profundo, y esto no siempre fue entendido ni por la gente, ni por otros autores, ni por algunos críticos, ¿no? Estoy, por supuesto, sintetizando una discusión muy larga que da para varios semestres enteros de conversación, porque, bueno, aparte de que el periodo fue bastante complejo y hay que analizarlo tanto en cada contexto como en cada obra literaria, pero
básicamente bajo este dictamen se movieron ambas escuelas, tanto el modernismo como la vanguardia, y coexistieron en tiempo histórico, y era posible conseguir poetas de una escuela como de la otra, y por supuesto poetas que tuvieron un pie en una y un pie en la otra, y así de esta manera se movieron, y lo mismo poetas que no estuvieron en ninguna de las dos, pero sin querer eh, hicieron uso de lo que estas dos ofrecían, ¿no? Por eso es que se dice que este periodo, y precisamente el modernismo, es el inicio de la literatura moderna hispanoamericana, por el impacto, por la transformación, por la masificación y, bueno, y por las voces tan importantes que se dieron en este punto, ¿no? A veces se olvida, sin embargo, que si el modernismo fue exótico o fue cosmopolita o desarraigado, no fue nada más porque les gustaba lo que se hacía en la India o lo que se hacía en Japón, sino que había también una búsqueda espiritual, ¿no? Una búsqueda de signos espirituales, de símbolos y de referentes espirituales, los cuales las religiones orientalistas, como el budismo o las religiones brahmánicas, ofrecían un universo del cual se podía beber y se podía transformar también, quizás un catolicismo ya algo anquilosado, ¿no? Que se estaba dando en el siglo XIX hispanoamericano, y frente prácticamente al vacío espiritual que proponía el positivismo malinterpretado. Digo malinterpretado porque igual el positivismo creía en el espíritu de las naciones, como creo que señalé en otra sesión, y creía, digamos, en lo espiritual de lo tangible. O sea, creía en esta formación moral y espiritual de la gente, pero esto se interpretó simplemente como no hay espíritu, somos carne, somos algo muy concreto. Y bueno, esto no lo vieron bien ni poetas ni religiosos, y por supuesto también el positivismo no creía ni en Dios ni en lo divino, y era como complicado quizás entender qué era lo que estaban ellos proponiendo, como por ejemplo el espíritu de las naciones, el espíritu de la patria, o este espíritu de lo real. Nuestros poetas se abocaron un poco más a la fantasía, por decirlo de algún modo, o se abocaron más a una visión espiritualista de las cosas, ¿no? Este espiritualismo a veces vino acompañado simplemente de la Iglesia Católica, vino acompañado del Dios judeocristiano, de nuestra religión tradicional, pero se acompañó también de como les señalaba la sesión pasada, de estas doctrinas espiritistas y ocultistas que se estaban difundiendo con mucha velocidad en nuestros catálogos de biblioteca, perdón, en nuestros catálogos editoriales y en nuestras bibliotecas del continente, ¿no? Por supuesto, en algunos países más, en otros menos, pero uno pudiese rastrear que había una difusión masiva, y estas religiones dieron a nuestros poetas nuevos modos de indagar en lo espiritual, ¿no? Me parece que Rubén Darío no tiene en su obra mucho de los espiritistas, aunque sí hay una visión francamente ocultista de la existencia, ¿no? Lo cual es una dicotomía muy interesante, porque además Rubén Darío sí asistió a sesiones de espiritismo y sí fue practicante espiritista, pero no siento y no creo, no puedo sostener que en su obra haya una influencia de los espiritistas, pero, como dije hace un momento, sí de los ocultistas. ¿Qué creen los ocultistas? Y eso también quería señalarlo. Eso puede ser un tema un poco resbaladizo, eso puede ser un tema además que nos lleve esta sesión a otro tema, y no es el interés tampoco de este seminario. No obstante, el ocultismo que se divulgó a finales del siglo XIX en Hispanoamérica, muy de la mano de Elifaz Levi y de sus discípulos, y muy de la mano también de la teosofía, la cual para fines literarios, perdón, y para los literatos de la época, era un perfeccionamiento y una universalización de las doctrinas ocultistas. No había nada de diferencia. Ciertamente los ocultistas y los teósofos no siempre se llevaron bien,
y por lo menos Eliphas Levi se llevó muy mal con Madame Blavatsky, que fue la gran discípula, o mejor dicho, fue la fundadora de la Sociedad Teosófica y la gran maestra de la teosofía, y había unas diferencias allí irreconciliables, no sutiles, sino más bien frontales, pero para nuestros autores y para mucha gente, y si uno los lee, digamos, sin un interés demasiado espiritual, uno puede decir así a simple, en una sola frase, que la teosofía lo que quiso fue perfeccionar y dar a conocer las enseñanzas que el ocultismo ya había hecho en sus textos, pero que seguía teniendo este carácter demasiado iniciático, demasiado discipular y demasiado hermético que la teosofía rompió, ¿no? El espiritismo es otra cosa. A mí me gusta decir que el espiritismo es una vertiente práctica de ciertas ideas del ocultismo, pero el espiritismo es otra idea, y además Allan Kardec no se llevó muy bien doctrinalmente tampoco, ni con Eliphas Levi y sus discípulos, ni con Madame Blavatsky, por varias razones, entre ellas, y aquí fíjense cómo Eliphas Levi, por ejemplo, suena casi como un cristiano. Hubo tres razones, por lo menos, por las que no le gustaba el espiritismo de Allan Kardec. Primero, ¿quién eres tú para sentarte en una mesa y convocar espíritus de difuntos? Segundo, ¿tú eres consciente de las fuerzas que pueden estarse apareciendo allí y del peligro al que te expones por estar indagando con eso? O quiero decir, con difuntos, o interrogando a difuntos sobre dudas de lo humano, o indagando con espíritus sobre dudas de lo humano. Y en tercer lugar, por lo parecido que era ciertas sesiones, o el parecido que tenían ciertas sesiones espiritistas con la nigromancia, que si afirmamos siempre ha sido como condenada, ¿no?, por muchas de las grandes religiones o los grandes pensadores espirituales en la historia de la humanidad. Pero, siendo objetivos o saliéndonos del tema espiritual, las prácticas espiritistas pueden ser una rama del ocultismo, y si uno va a una biblioteca o si uno va a una librería y están organizados los libros, están en un cúmulo apto las tres doctrinas: esoterismo y ocultismo, o esoterismo y espiritualidad. Y sale Allan Kardec, sale Eliphas Levi, sale Madame Blavatsky y una gran cantidad de autores que son discípulos de ellos de una manera u otra, y están allí reconciliados en la muerte, porque bueno, al fin y al cabo es cuestión de los creyentes de estas doctrinas en las diferencias que todos estos propusieron. Pero bueno, nuestros autores del modernismo y nuestros autores de la vanguardia rescataron del modernismo, entre otras cosas, una sola idea. O pudiésemos resumirla para este video en una sola idea. Ellos rescataron la cuestión hermética, y no me refiero a hermética por cerrada o secreta, sino hermética en el sentido de que era heredera de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, este texto rescatado por los neoplatónicos, conocido incluso en nuestro barroco por Sor Juana y por Carlos de Sigüenza y otros autores, y que ya este texto vendría siendo como una especie de recapitulación o enseñanza de una especie de doctrina secreta, se llamaría el libro de Madame Blavatsky además, pero el de Hermes Trismegisto sería una recopilación de ciertas enseñanzas divinas que ya eran practicadas por los antiguos zoroastristas babilonios, y que sus orígenes se perdían en la noche de los tiempos. A mí esa frase siempre me gusta porque es con la que suelen resolverse estos problemas, ¿no? Eso empezó en la noche de los tiempos, ¿no? Esta tabla esmeralda se popularizó como texto propiamente, o sea, editado, y al mismo tiempo se dio a conocer por la obra de Eliphas Levi y de Pappus. Son varios preceptos que trae, no es un texto extenso, se puede conseguir con facilidad en internet y aquí en YouTube. Está narrada, ¿no?, una buena versión de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, pero que uno puede resumirla, o por lo menos nuestros poetas la tomaron resumida en una sola sentencia: como es arriba es abajo, y todo está hecho para la obra del gran Uno Supremo. Algo así dice la sentencia, la estoy citando de memoria, pero
nos alude a esta concepción, vuelvo y repito, de que como es arriba, es abajo, y que existe una correspondencia secreta, íntima, mágica, pudiésemos decir, entre el universo, entre el macrocosmos, entre lo infinito y el microcosmos, el individuo y lo finito, ¿no? Y lo que sucede arriba influye en lo que sucede abajo y viceversa. ¿No les suena al horóscopo, por ejemplo? Que siempre se habla de esto, que Mercurio va a estar en retrógrado y la Luna y no sé qué, está en Marte y hay gente que lleva su vida regida así. No tiene nada de malo, no vengo a atacarlo, pero es una idea que, bueno, tiene su origen quizás en otras religiones, también se pierde en la noche de los tiempos, pero se asemeja, digamos, a esta idea de correspondencia o analogía secreta que hay en las cosas, ¿no? Uno puede preguntarse hasta qué punto la poesía moderna como concepto, no descansa también en esta analogía mística o secreta que hay entre las cosas, porque el concepto de metáfora es ese, ¿no? Es precisamente esta similitud que hay entre dos objetos y mientras más rara sea, más sorpresivo nos resulta como lectores y más nos revela al mismo tiempo, ¿no? Como lectores de poesía. Esa es una de las visiones que hay de la metáfora como concepto. No es el concepto clásico que uno consigue en un diccionario, pero sí es una de las formas en la que se piensa la metáfora. Sin embargo, palabras más o palabras menos, esta idea de que como es arriba es abajo, fue la que nuestros autores trabajaron y pusieron a circular en nuestras obras. Esta idea y esta visión ocultista de las cosas, donde además todo está regido por una armonía secreta, que el ser humano y el poeta en este caso tiene la capacidad de descubrir o de usar, ¿no? Y esta idea del poeta como mago, todo esto, digo como mago porque es capaz de entrar a estos dominios armónicos, todo esto está presente en Rubén Darío y sin embargo, insisto, siento o creo que lo espiritista no tanto. Por eso lo dejé fuera de este seminario, pero no a sus herederos que sí bebieron de una u otra manera en estas doctrinas y en el propio Rubén Darío. Para ponerles un ejemplo, voy a leer dos poemas de Vicente Huidobro. Los tengo acá en pantalla, disculpen si mi vista no va a la cámara, pero dos poemas de Vicente Huidobro en donde uno pudiese ver que ya están estas influencias, tan propiamente estas influencias de lo ocultista y de lo espiritista y de la puesta en práctica de estos ideologemas en los textos hispanoamericanos. Ojo que me voy a referir al Huidobro anterior al poemario Adán y Altazor. Huidobro es quizás el padre de la vanguardia hispanoamericana, pero antes de ser el gran poeta vanguardista, Huidobro fue un imitador de Rubén Darío y fue un poeta, digamos, de poca calidad lírica, de poca calidad literaria, pero donde uno puede rastrear algunos tópicos, algunas inquietudes o algunas dudas del modernismo, ¿no? Escúchenme, este poema son muy cortos los dos. Fíjense el poema Jenny. Este poema está presente en el libro Canciones en la Noche del año 1913. Este poema además es un poema, se van a dar cuenta, deficiente, ¿no? Pero nos da un ejemplo de cómo estas doctrinas se insertaban o ingresaban en nuestra poesía. Jenny dice así: Jenny es una inglesita concienzuda y correcta, que comparte su tiempo entre el sport y el amor. Es una soñadora romántica perfecta y es una pensadora sutil y de valor. Es la princesa rubia de un viejo cuento de hada, esbelta como un junco, de muy hondo mirar. Es una espiritista sincera y consagrada, es una buena medium y sabe hipnotizar. Siempre piensa en su patria nebulosa y obscura, habla de Gran Bretaña, ungida de ternura, y toca el piano trémula, el God Save the King. Se lee con encanto los libros de León Denis. Después de la lectura se va a jugar un tenis y se pasa horas de horas en el skating ring.
Fíjense, este poema quizá puede resultarnos infantil, ¿no? Nos puede resultar de poca calidad literaria, pero ya igual, además de que hay cosas que Huidobro después desarrollaría, como esta cuestión de lo femenino como alma del mundo prácticamente, fíjense la visión que él tiene de ella. Es hipnotista, es medium, ¿no? O sea, sabe hipnotizar, es medium también, se la pasa leyendo a León Denis y es una espiritista consagrada. Puede parecer fortuito, casual o incluso tonto, pero vemos que el espiritismo está otorgando, digamos, aparte de un imaginario, unos elementos desde los que configurar el poder espiritual de lo femenino y de la mujer para la obra de Huidobro. Y esto se redimensionaría, pero bueno, en otras vertientes que no vamos a conversar en este momento, en un poema como Altazor. Se exageraría ya, bueno, y la mujer sería la mujer y el sexo, y la mujer y lo erótico sería el alma, digamos, que se mueve allí el mundo. Pero aquí Vicente Huidobro está tomando para explicar esta cuestión sobrenatural, ¿no? Estos poderes sobrenaturales de Jenny, que seguramente fue alguna institutriz que tuvo en su casa y que lo cuidó y de la que seguramente él se enamoró, porque al menos en su obra literaria era un enamorado empedernido. Pero él le transfigura o convierte esa potencia es precisamente en esta partiendo de esta cuestión espiritual, ¿no? Además, una muchacha que se lee con encanto los libros de León Denis, o sea, era una dama que conocía, leía y sabía de lo que era el espiritismo, ¿no? ¿Por qué hacer este poema? O sea, ¿qué gracia tiene insertarlo en un libro si no nos va a decir nada? De repente se lo dedicó, de repente fue una declaración infructuosa de amor, pero entonces nos deja entrever cómo era este tema, cómo era el espiritismo recurrente, ¿no? En la cotidianidad, en este caso chilena o suramericana, ¿no? Huidobro, sin embargo, tiene otro texto, este se llama Triángulo Armónico. Vean la idea de la armonía que señalé de Rubén Darío, ¿no? Que dice de la siguiente forma. Voy a intentar ponérselos allí para que lo tengan, pero fíjese cómo dice, ¿no? Tesa la bella, sí, Tesa la bella, gentil princesa, es una blanca estrella, es una estrella japonesa. Tesa es la más divina flor de Kioto, y cuando pasa triunfante en su palanquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancado una tarde de estío del imperial jardín, ¿no? ¿Sabes? Como la primera estrofa, pero este poema es un caligrama, y eso nos hace un triángulo, por cierto, de 9 versos, ¿no? Viene un espacio en blanco, ¿ah? Porque el poema representa como una especie de galleta de la suerte, pudiésemos pensar, o, ya les voy a decir qué, pero sigue el poema diciendo esto. Todos la adoran como a una diosa, todos hasta el Mikado, pero ella cruza por entre todos indiferente. De nadie se sabe que haya su amor logrado, y siempre está risueña, está sonriente. Es una Ofelia japonesa que a las flores amante, loca y traviesa, triunfante, besa. Fíjense, este triángulo que está hecho de manera inversa, ¿no? Tiene 9 versos también, ¿no? Es prácticamente una correspondencia directa del triángulo que está arriba. Y yo me pregunto si no nos vuelve a poner en escena visualmente esta idea de cómo es arriba es abajo, ¿no? Y todo está hecho por la obra del Uno Supremo. Es una obra además, puede ser una montaña reflejada en el mar también y un río en el medio. O sea, también se presta a esa lectura, es parte como de estas posibilidades o potencias de lecturas que tiene la poesía de la época, pero noten este orientalismo, noten esta búsqueda, esta cuestión con lo divino, esta cuestión con lo exótico y con lo lejano, no solamente para salir de la frontera de Santiago de Chile en este caso, sino al mismo tiempo esta transformación espiritual, ¿no? Que el mismo poema propone. Se puede leer de arriba a abajo, se puede leer de abajo arriba, se puede leer prácticamente como uno quiera, y esto era parte de los caligramas, entendiendo como caligramas a estos poemas que representaban en la forma, en la gráfica en la que salían publicados, paisajes u obras visuales
pero uno puede ver o entender, insisto, y no es casual la cuestión del triángulo armónico, la armonía, valga la redundancia, que existe entre estas dos formas, la analogía secreta que hay entre ambas, ¿no? Y además, ¿por qué triángulo? Sabemos que en el ocultismo el número 3 fue muy importante, en la obra de Eliphas Levi fue muy importante, y voy a tratar de que puedan tener la imagen allí, si no les voy a poner el link para que lo vean. Noten además, si no está presente, ya lo que Vicente Huidobro diría después en Altazor. Los 4 puntos cardinales, plano cartesiano que nos está dibujando en el poema, los 4 puntos, los 4 puntos cardinales son 3, el triángulo, cada uno por separado, el norte y el sur. Ya lo que es un verso paródico de Altazor, los 4 puntos cardinales son 3, el norte y el sur. Repetido, por cierto, por la Chilindrina en el Chavo del Ocho, pero ya este verso paródico que Huidobro inserta en el prefacio de su poema Altazor, está puesto en práctica como una especie de conjunción o postulado ocultista en una obra casi 20 años antes, si no me equivoco, pero vamos a dejarlo quizá en unos 15, no menos, de 1913, unos 10, 12 años antes, ¿no? Y así como propongo con él, con estos poemas, como les digo, voy a tratar de dejarles, si no la imagen, el link para que puedan ver el poema, si no búsquenlo, Triángulo Armónico, y ahí van a ver no el análisis, pero sí el poema de Huidobro visualmente, para que entiendan lo que les estoy diciendo. Pero así como ocurre con él, se puede hacer con muchos otros poetas, cada uno con búsquedas, por supuesto, distintas o con resonancias diferentes o a veces con negaciones absolutas. En el caso de este seminario, estamos trabajando la obra de Gabriela Mistral, para esta sesión, de Gabriela Mistral, de Julio Herrera y Reisig, de Vicente Huidobro y de Amado Nervo, y cómo cada uno de ellos pone en práctica o ejecuta tanto un imaginario del espiritismo y del ocultismo como una visión del mundo propiamente dotada por estas doctrinas. Por supuesto, para este seminario me funciona más un poema como el que leí primero, Jenny, porque allí están sueltos y desperdigados elementos, malamente, pero están desperdigados elementos del espiritismo. Mientras que en el otro ya uno tiene una visión ocultista de la existencia. Ambas ideas, sin embargo, van de la mano, sobre todo para nuestros poetas, que no siempre distinguieron la una de la otra o no discriminaron entre la una y la otra. Y más bien el trabajarlas en conjunto enriquece la potencia de imágenes a la que estos poetas nos llevan, quise decir. Finalmente, y con esto cierro, si el modernismo propuso un entrar en la esencia del humano, fue acompañado de las experiencias espirituales, fue acompañado de lo que el espiritualismo, que lo espiritual le ofreció o le brindó, y el espiritismo, así como otras doctrinas, pero el espiritismo, en el caso que nos interesa, fue otra de estas formas de explorar la profundidad, descender al Hades, descender al infierno, descender a la interioridad más íntima del ser humano, despojar quizás lo material que no deja que esta cuestión espiritual se desarrolle libremente y reconocernos en lo que se consiguiese allí. En ese descenso? ¿Qué consiguieron los poetas? ¿Qué vieron? ¿O qué conseguimos nosotros ahondando, ¿no?, en nosotros mismos? O como diría Vicente Huidobro en otro poema, volviéndonos los ojos hacia adentro. Así dicen en las pagodas ocultas, dicen una frase. Volviéndonos los ojos hacia adentro. ¿Qué descubriremos? Bueno, yo creo que todavía hoy nos lo estamos preguntando, pero nuestros textos, nuestra poesía, incluso la menor, la más marginal o la más carente de algunas obras literarias, es una apuesta a tratar de responder esta interrogante. Muchísimas gracias.